como hay puntualidad británica, estamos esperando a que sean en punto. No queremos empezar un minuto antes y que los que llegan a última hora, pero dentro del tiempo, se encuentren con que ya hemos empezado. Así que estos son minutos de tensa espera. ¿Veis? Está llegando gente a lo que hubiéramos hecho la putada. Te falta uno ahí. ADN. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Bienvenidos a este viernes de la 30ª edición de las Jornadas Internacionales del COIC Villa de Avilés. Bueno, es una manera de estar muy contento el hecho de que podamos tener aquí a uno de las estrellas de la primera edición de este festival, porque pasaron dos cosas que a veces pasan en las carreras o en la obra de los autores, que es que son expertos en el arte de la fuga y un día Copy desaparece y luego vuelven a aparecer de modo insospechado, no todos, pero algunos sí. Y tenemos la suerte de que una de esas estrellas, que era Fernando de Felipe, un autor que en ese momento era una de las puntas de lanza del cómic de autor en España, estaba con nosotros. Con otra gente de su generación, más o menos, coincidía. Que el año estaban Prado, Las Pastoras, el año siguiente Castells, y muy pocos de ellos continuaron trabajando, o por lo menos trabajando para el mercado español, o por lo menos trabajando con alguna continuidad. Algunos con muy poca, otros ya con ninguna. Y es curioso porque algunos tenían detrás de sí una obra compacta, orgánica, establecida. Y lo teníamos preparado. Un aplauso para... Bueno, ya, eso, que está Fernando del Felipe, que como sabéis ha vuelto a publicar, pero ya en plan superlujo, Guay del Paraguay 2.0, aquellos trabajos de los que hablábamos, por lo que teníamos a una estrella aquí, mucho mejor editados que lo fueron nunca. Yo me los compré y la verdad es que los tengo en casa, no los he leído otra vez, no los he abierto. Y me va a costar volver a hacerlo, porque estoy tan unido a estos, que son los de verdad, moriros de envidia. Estoy tan unido a ellos que, como somos unos viciosos, los del cómic nos compramos otra edición, pues que es mejor, un retapado, pues que tiene 2 páginas, no sé dónde, y a mí eso me gusta, y por eso me los compré, como una especie de, ¡ay, qué bien!, no sé qué. Además estábamos juntos en La Coruña, en el Viñetas, y bueno, ya eso. Pero la verdad es que mis obras tuyas son estas, y admito que están mucho peor reproducidas, el papel. Luego, como sabéis, porque os lo habrá estado contando Germán estos días, a veces hay vecinos que se dejan los grifos abiertos en casa, y el vecino de abajo se encuentra con que sus más preciados tesoros parecen una cosa arrugada y fofo. Pero incluso así lo quiero más que el nuevo. No. Este es impresentable, ¿eh? Pero, vale. No, tiene aspecto de revista porno de tercera mano. O sea, así arrugado. Pero esto es como tener una novia fea. Joder, será fea, pero yo la quiero, ¿no? Y entonces, pues es igual. Y, bueno, un día apareciste, como ya hicimos, es que ya sabéis que la primera vez que vino un autor le repasamos la vida, ¿no? Oye, ¿dónde naciste? ¿Qué leías? 30 años después, pero 30 años nada. después no lo han olvidado. Algunos no habían nacido, pero tampoco lo han olvidado. Y vamos a empezar a hablar ya como si, bueno, esto está aquí, vamos a hablar de ello, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a
dos cosas. Tienes obra con guionista y obra en que tú eres también el autor completo de las obras. Yo la primera que recuerdo es Nacido Salvaje, claro. Y aquí estabas con un joven guionista que también hacía cosas con otra gente encima, que hablaba, que se llama Óscar Ibar. No era un director de cine, era un tipo que nos apareció como guionista. ¿Cómo fue Nacido Salvaje? Óscar Ibar, bueno, y de Bani luego, que es otro que no volvía a controlar más. Cuéntanos un poco de esto. El rollo era un poco Factory. Entonces estábamos en Bellas Artes, estábamos un grupo de gente que estábamos alrededor de la revista, más o menos el fanzine oficial que hacíamos en la facultad, el Taca de Tinta, y eso permitía, pues bueno, lo que se llaman las sinergias, ¿no? Mucha gente haciendo cosas, envidiándonos los unos a los otros, colaborando, uno te rotulaba, el otro te daba consejos, el otro te decía que te dedicases a otra cosa, las cosas normales. Y en un momento determinado, Óscar, que era un año más joven que determinados futuros autores que estábamos por allí, vino con un proyecto, con una idea. Él era siempre como muy bigger than life, siempre tenía la visión esta como muy Hollywood de la creación, y entonces planteó la idea de que él iba a hacer una serie de historietas cortas, que además era lo que en aquel momento era a lo que estabas condenado. Yo creo que por suerte, más que por desgracia, visto en perspectiva desde el punto de vista de la producción profesional, ¿no? O sea, es decir, estaban las revistas del mercado con los diferentes géneros y subgéneros, y si tú querías profesionalizarte, la idea era que las revistas te fuesen comprando historias sueltas y que las pudieras ir publicando con cierta periodicidad en ellas. Entonces a Óscar se le ocurrió una idea de proponer una serie para Tutein, que era quizá el editor más heterodoxo y más caótico también, quizá, en aquel momento, y por lo tanto al que se le podría llegar a colar de algún modo el proyecto, en el que Óscar fuese el guionista de todos los capítulos y diferentes dibujantes, cada uno de un perfil concreto, fuese haciendo pues cada uno de los capítulos. Entonces sería como el guionista transversal y diferentes autores, cada uno asumiendo pues lo que podría ser una idea de lo que diríamos hoy, pues una antología en cualquier serie de Netflix o de HBO que podemos encontrar, donde tenemos pues bueno, el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, ¿no? Pues ese es un poco el planteamiento. Hay como una especie de idea general, y diferentes directores van a hacer suyo el capítulo y van a hacer pues su interpretación personal del universo. ¿Qué ocurrió? Que el único pardillo que podía en aquel momento permitirse el lujo de hacer una historieta a fondo perdido era yo. Entonces, bueno, pues como buen pardillo me expuse a cerrar esa primera historia. Fuimos con nuestra carpetita debajo del brazo a ver a Tutein, y Tutein dijo: me encanta, lo publicamos, el mes que viene se publica. Vale, y Óscar dijo: perfecto, pues el mes que viene vendremos con otro dibujante. Y dijo Tutein: no, con este. ¿Cómo que con este? No, es que tengo el proyecto. No, a mí me interesa este dibujante, que me ha gustado lo que está haciendo, es raro, es distinto. A ver si dibujas tías desnudas, que es lo que vende. O sea, empezó con esa historia de siempre de Tutein. Y yo pues dije, vale, pues ningún problema. Entonces Óscar tuvo que soportarme durante todo el libro. ¿Y los otros dibujantes se pusieron contentos? ¿O cómo? No, o sea, tampoco fue una cuestión de deportividad en el fondo, ¿no? Es decir, ellos pasaron y me dejaron la oportunidad, y sencillamente yo me subí en ese carro y ya está. ¿Qué ocurrió? Que Óscar y yo empezamos a estar de alguna manera antagónicos, en el sentido de que él tenía unos intereses, yo tenía otros. Tendíamos a coescribir más que a escribir y yo a obedecer las órdenes, porque evidentemente yo ya estaba, en aquel momento yo estaba haciendo la tesis doctoral sobre cine, estaba obsesionado con el cine, era de los amigos de la pandilla el que más cine sabía de todos, entonces todas las cuestiones de planificación, todas estas cosas, evidentemente yo las tenía súper metabolizadas, ¿vale? Pero yo me había sencillamente adaptado a que alguien hacía de alguna manera como de agente a nivel editorial, y ese era Óscar, que era el que tenía el descaro de ir a Tutein y venderle la moto y demás, y sencillamente pues bueno, yo me dejé llevar, pero el precio fue un poco que las desavenencias entre Óscar y yo fueron creciendo hasta el punto que nos odiábamos ya al tercer capítulo, ¿vale? Porque claro, había capítulos que las referencias eran mías, él las hacía suyas, y entonces teníamos que compartirlas y hacer ver que estaba la cosa como diferenciada, ¿no?
La cosa explotó precisamente no en Nacido Salvaje, que conseguimos además porque el final es decir, en aquel momento, los que sois más viejos del lugar, recordaréis que el gran éxito para alguien era convertirlo, las historietas sueltas que aparecían en la revista, estos aparecían en la revista Totem, que en aquel momento estaba como muy devaluada a nivel de, digamos, de artístico. Tutain, ya digo que lo que quería era tetas en portada, que era lo que te decía que estadísticamente hacía que vendiese más números, ¿no? Y te podía enseñar estadísticas de este nivel, pero para nosotros la idea era que calculábamos cuántas páginas tenía un álbum y que cuando tenías X, 6, 7 historietas completas, de 8 páginas o de 6 páginas o las que te pagaban cada mes, podías compilarlas y podías hacer el álbum. Y el álbum era como triunfar, es decir, el álbum era Hollywood para nosotros. ¿Vale? Cuando pasabas de la revista, pasabas al álbum, resulta que era como pasar a primera división. En el caso además de Tutain, primera división significaba que pasabas de la revista Totem a la revista estrella de la casa, que era el Zona 84, en aquel momento, la reconversión del 1984 mítico, y entonces en el Zona 84, lógicamente, tenías que cambiar de registro. O sea, le habíamos vendido una historia de Vietnam, que nadie sabía por qué narices no se nos había dado por hacer algo de Vietnam. Bueno, sí, venía de la obsesión mía, por ejemplo, de Apocalipsis Now, o del hecho que en el momento que salió Nacido Salvaje estaba apareciendo Full Metal Jacket de Kubrick, y entonces, pues bueno, había como un momento perfecto como de olfatear la tendencia de que el tema volvía a estar, aparte de fetiches. Yo hay películas que no me he quitado nunca de encima, como Taxi Driver, que evidentemente está aquí. Es la película, si alguna película, por ejemplo, a nuestro hijo le hemos inculcado para que descubra por su cuenta, es Taxi Driver, ¿vale? Y Apocalipsis no nos queda todavía como tarea pendiente, pero bueno, estamos en ello. Pero la idea es que en este álbum, evidentemente, el universo era compartido. Óscar también es un fanático de toda la cultura norteamericana, en eso éramos hermanos de sangre, pero Caín y Abel al mismo tiempo. Entonces, cuando saltamos al Zona 84, la idea fue, vale, Tutain nos da la oportunidad de saltar a otra revista, ¿qué hacemos? La revista era de ciencia ficción, entonces de repente tenías que reinventarte. Yo había hecho muchas cosas de ciencia ficción, yo era muy fan de la literatura y lógicamente del cómic de ciencia ficción, y entonces se nos ocurrió también por una cuestión coyuntural de mirar la prensa, mirar las noticias y demás, la oveja Dolly, todas aquellas cosas, y dijimos, hombre, hay un tema en el ambiente, hoy sería la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿vale? De forma así como gran titular. Pero en aquel momento nos pareció que el tema del ADN y de la genética y de todas las mierdas que podían aparecer a partir de ahí era una cosa como que molaba mucho. ¿Sí? Es decir, entonces era una posibilidad de hablar de cosas que a mí, por ejemplo, me interesaban, desde Cronenberg por un lado hasta toda la ciencia ficción, Ballard, Philip K. Dick, todas las cosas que nos podían gustar. Y empezamos pues bueno, con esa idea también de un contenedor que eran historias sueltas, cada una de su padre y de su madre, en el sentido de que podían ser cambios de registro y de tono brutales, pero que tenían que ser historias autoconclusivas. Siempre con el impacto final, eran como hacer como un cortometraje cada mes. Esa era un poco la idea. ¿Qué ocurrió? Que Tutain dio la oportunidad de que hiciésemos algo en color, porque ya el sumum de la primera división absoluta era cuando la revista en la que se publicaba gente, por ejemplo, como Richard Corben, que en aquel momento era como, ¡buah!, era el dios del color y de las posibilidades del color y de la ilustración en el cómic, etapa previa, luego otros mis fetiches, como puedan ser Sienkiewicz o gente de este estilo. En aquel momento Tutain dijo, bueno, si queréis intentar hacer algo en color, a ver qué ocurre. Claro, yo la primera historieta que hice en ADN, que en ADN hay unos capítulos en blanco y negro, ¿vale? Con grises indicados y demás, pero hay otra parte, la segunda parte del ADN es toda ella en color, a todo color. Además no eran colores de imprenta, de estos de registro y tal, de calcular porcentajes, sino color directo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Un poco lo que siempre he explicado, ¿no? Que pensando que nunca más podría publicar nada en color, lo que hice fue coger todas las técnicas que yo manejaba y que había trabajado, lógicamente, en Bellas Artes, en las diferentes asignaturas y por mi cuenta y demás, meterlas todas como si fuera una especie de contenedor en mis 8 páginas, ¿vale? De tal manera que dije, bueno, como nunca más me va a publicar en color, por lo menos me quedará una historieta de 8 páginas, donde en cada página veré cómo queda el color directo reproducido de una manera más o menos fiel. Y tendré como un catálogo de posibilidades
extremas de lo que se podría hacer. Es decir, desde dibujar con gouache hasta lápices de colores, fotocopias, recortes, collage, todo, absolutamente todo. ¿Qué ocurrió? Que eso fue un boom. Es decir, me tocó la lotería en el sentido que, lejos de ser primer y último intento, se convirtió como una especie de sello personal, ¿vale? Y ese sello personal fue de repente en el que, en aquel momento, las redes sociales eran las cartas de los lectores y los índices de venta en el kiosco se dispararon, y entonces pasé directamente a primera división, y a nivel de que cuando íbamos al salón del cómic y demás, la gente compraba mi estilo, que era un estilo muy raro, que era un estilo muy grotesco, muy mixturado, no solamente de técnica, sino también de mezcla de realismo con caricatura. Es decir, bueno, lo conocéis más o menos mis historias. Y entonces eso se convirtió en un sello, en una patente personal, y me permitió el poder hacer de alguna manera lo que cada vez a mí más me interesaba. Hasta el punto que Óscar intentó incluso hacerme los stories en color. Y yo le dije, no, Óscar, es que los stories no me interesan, tus stories en color no me interesan para nada, lo siento. O sea, el color yo lo llevo dentro, y yo decidiré, cuando esté haciendo la página, por dónde voy a fluir, o qué gamas cromáticas, o qué técnica voy a emplear. No hace falta que tú pienses en color, tú piensas la historia, la planificamos como hacíamos siempre a medias, y yo ya la ejecutaré en la página, siendo que entonces el porcentaje, de alguna manera, de autoría quedaba más en la balanza en mi lado que en el lado de Óscar, ¿no? Entonces se decantaba esa idea de que un ilustrador con un guionista 50-50 tenían la misma importancia. De repente se decantaba sobre todo a que la expresividad de las historias y demás tenía una fuerza muy fuerte de cara al impacto en el público, el tema del grafismo final. ¿Qué ocurrió? En una de las historietas Óscar tuvo una depre, y no, porque claro, publicábamos cada mes. O sea, lo importante aquí también es que vivíamos de publicar en revista, y eso significaba que teníamos como un sueldo en el que el mes que no publicabas, rollo autónomo, te tomabas vacaciones y no entregabas tu capítulo, pues no cobrabas, y entonces, pues bueno, tenías que pagar el alquiler o lo que fuese de otras maneras, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que Óscar me dejó colgado un mes, no presentó ningún guión y tuve que improvisar una historieta. Y entonces esa historieta de alguna manera fue la antesala de Soul, y fue una historieta en la que yo ya me convencí de que podía volar solo. Hice una historieta absolutamente muy ambientada, bueno, evidentemente seguía siendo de ciencia ficción, pero ya muy ambientada en mis rollos de novela gótica americana, Faulkner mezclado con Gibson, bueno, ese tipo de historias. Y entonces ya me convencí de que, bueno, que nuestro matrimonio de conveniencia había llegado al final. Él se enfadó al principio muchísimo, como es lógico. Él había preparado además Atolladero, que al final lo hizo Miguel Ángel Martín, que éramos muy colegas, porque además en aquel momento en Tutein venía de repente Sequeiros, venía Darío Danti, venía, es decir, y además mi piso era como una especie de puerta giratoria donde pasaba todo el mundo, se quedaban a dormir, y bueno, pues las nuevas promesas iban pasando por allí, ¿no? Y en concreto, cuando llegamos al final de ADN, pues la verdad es que dijimos, pues bueno, cada uno por su lado, sin acritud hubo todas. Durante 30 años hemos estado prácticamente sin hablar, ¿no? Nos hemos reconciliado de hecho, cuando las reediciones de los libros, la primera reedición de Nacido Salvaje, estuvo él firmando conmigo en el Salón del Cómic de Barcelona, que fue como la reunificación de las dos Alemanias, de alguna manera, el golpe de efecto, es decir, la gente se llevó de repente la firma de los dos juntos, cuando había como una especie casi de odio mítico y sarraceno entre nosotros, ¿no? Y en ese momento, cuando ADN terminó de gestarse, salió directamente ya en álbum, entonces ya estábamos en primera división con Tutein estaba convencidísimo. Ya lo siguiente que te decían era que podías hacer portadas en la revista y te daban la oportunidad de, digamos, de promocionar, de ser buque insignia de la compañía. Y entonces yo le propuse un experimento súper extraño, también un salto al vacío de esto súper raro, que fue Soul, que fue un experimento compartido con precisamente uno de mis mejores amigos y más perdurables, y que era nuestro rotulista, era Vicent Rodríguez, que era el que nos rotulaba y nos asesoraba en algún tipo de, digamos, de referentes culturales y de historias que había detrás de las historias que contábamos, y que de repente me puse a hablar con él de que yo quería hacer algo que se llamase Soul, que no sabíamos ni qué narices iba a significar. Yo estaba sigo obsesionado con la música negra, y bueno,
un juego muy conceptual de que cada capítulo tenía que tener una canción. Volvíamos a Faulkner, el gótico sureño, pero mezclado con ciencia ficción, historias de ciencia ficción, pero muy distópicas, muy extrañas. Estábamos también obsesionados en aquella época todos, ha salido en algunas conferencias estos días, evidentemente con el boom, que fueron para mí las dos grandes puntos de referencia, que fueron el Dark Knight de Miller y Watchmen de Alan Moore, evidentemente. Luego salió también Akira, ¿vale? Ese triángulo para mí fue evidentemente el terreno de juego a partir del cual yo estuve moviéndome durante prácticamente esta década. Y entonces en Soul empezamos a hacer una cosa como en su momento muy experimental, o pretendíamos que fuese muy experimental. Y Vicent Rodríguez se convirtió en Jaime Bane porque es un seudónimo, porque él decía que no quería firmar algo que no era 100% guión suyo. Entonces Jaime Bane es un 70% Vicent Rodríguez, un 30% Fernando de Felipe. Más o menos era el porcentaje que decidimos que quedaba, ¿vale? Hasta el punto que él podría haber dibujado perfectamente, y en la edición nueva, por ejemplo, hemos hecho, y ahora comentaré algo de las ediciones nuevas, hemos hecho una recopilación de materiales que son para mí como pequeños actos de justicia, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Precisamente, por ejemplo, Jaime Bane me entregaba unos stories que estaban dibujados de manera maravillosa, ¿vale? Hasta el punto que a mí me condicionaba muchísimo porque me los daba tan detallados y tan perfectos de dibujo, porque el tío dibujaba a nivel, académico mejor que yo, y yo le decía, tío, o sea, una cosa es que contrastemos la métrica, hablemos de la métrica, discutamos la métrica de las páginas, y otra cosa es que me estés condicionando incluso la imagen final, porque yo necesito tener mis atascos en cómo representar determinadas cosas para llegar a algún sitio concreto y más personal. Pero bueno, la relación fue absolutamente maravillosa. Lo que pasa que Vicent, o Jaime Bane, en ese momento ya cogió y dijo, ya he tenido bastante de tebeos, se fue a hacer la mili además, incluso para desquitarse, o sea, imaginaros un tío antibelicista y demás, y se fue voluntario a hacer la mili. O sea, una de esas cosas que dijimos, se ha vuelto loco y se va a pegar un tiro en la caseta directamente, pero no. Era simplemente que, bueno, él consideraba que había dado como el do de pecho, en cierta manera, en lo que él pretendía hacer algún día en el terreno del cómic, lo habíamos hecho juntos, y que consideraba que yo podía, que no quería ser lastre para mí. Y entonces fue cuando salté en otro... Pero, curiosidad es que el prólogo os lo hizo Antonio Altarriba. Sí, y el prólogo nuevo también lo ha hecho. El prólogo actualizado también lo ha hecho Altarriba, ¿vale? ¿Y eso fue decisión de tu time? ¿Tú le dijiste? No, Altarriba conocía a Jaime, a Vicent, porque habían trabajado Vicent Rodríguez. Es que Vicent sigue siendo un absoluto crack, aunque no se dedica ya a nada de esto, pero fue una de las primeras personas que en laboratorios de Bellas Artes empezó a dibujar con ordenadores por vectores. Es decir, fue de las personas que empezó a intentar entender cómo se podría llegar a tipos de resoluciones gráficas a partir sencillamente de trabajar con ordenadores que no estaban preparados para eso. Y entonces en los laboratorios de diseño de la facultad se hacían experimentos de ese estilo, ¿vale? Experimentos que ahora nos pueden parecer como muy ridículos, pero que son los coyunturales de la base en aquel momento. Y entonces Vicent conoció a Antonio Altarriba precisamente a través de los temas de doctorado, de investigación en la universidad, ¿vale? Curiosamente, Vicent no llegó a hacer la tesis doctoral, yo sí que hice la tesis doctoral y ya me dediqué, por otro lado, a la academia. Y esas cosas que ocurren, que de hecho yo con Antonio había tenido relación en Zaragoza previa a la universidad con Bustrofedón y con Neuróptica y todo aquello que tenían montado allí, pero en plan muy, muy amateur, y luego lo recuperé de alguna manera gracias a Vicent Rodríguez en el prólogo de Soul. Ese es un poco el recorrido extraño. Vaya rollo que os estoy soltando después de... Es lo que están callados, puede seguir. Están dormidos y tengo la foto. No, pero luego llega el hombre que ríe. ¿Cómo es esto? Que ya es en tapadura, con lomo de tela, bla, bla, bla. ¿Cómo? La aventura siempre era engaña a Tutein. Sí, por eso digo, pero Tutein era difícil de engañar si no quería. Tutein era como los antiguos productores de Hollywood, que era muy, muy tosco en algunas cosas, pero yo solo puedo tener buenas palabras hacia él y a su familia en ese sentido. Y a mí me trató siempre de forma maravillosa, y además me dejó hacer
siempre lo que me costaba convencerlo, ¿eh? Es decir, yo a llegar a esto, porque yo me metía en camisa de 11 varas. Bueno, de hecho, Soul también fue el primer álbum que no fue, que tenía solapas, que bueno, que había toda una serie de elementos de diseño que no eran lo típico de lo que eran los retapados. Si tenéis, los que sois súper aficionados a las versiones, a las ediciones antiguas, eran el retapado típico, que era, o sea, no podías intervenir ni siquiera en la tipografía prácticamente del lomo. Y de repente, claro, nosotros estábamos todo el rato intentando hacer algo completamente distinto, y yo obsesionado con que El hombre que ríe, además, claro, véndele El hombre que ríe a Tutain para su revista de ciencia ficción. Y encima El hombre que ríe en versión, ya pobre Víctor Hugo no tuvo nada que ver en esto, pero yo me lo llevo al terreno medieval. En un primer capítulo salen mandrágoras, digo, así pues la parte fantástica se puede colar, pero luego la parte fantástica desaparece por completo. Y de repente tengo a Tutain publicando una historia pictórica, bueno, más pictórica y demás, de corte, bueno, de estética medievalista, como lo queráis plantear, en su revista de ciencia ficción. Es como un suicidio. El resultado fue que los lectores les encantó, pero les encantó. O sea, el sound del cómic era brutal. Venía gente a que le firmases, no ya los álbumes, las revistas sueltas, los capítulos con la revista suelta, ¿vale? Y entonces cuando hicimos la opción de la edición completa, yo lógicamente ya me subí absolutamente a la par. Dije, bueno, esto ahí en ese momento nadie hablaba de novela gráfica, pero para mí esto era una novela gráfica, es decir, no solamente ya por el aval de Víctor Hugo, reinterpretado a mi manera, sino porque además yo aquí introduje pues todo lo que ahora es normal en cualquier álbum y en cualquier edición de calidad, ¿no? Storyboard, hicimos el librito famoso de bocetos con todo el storyboard completo de regalo. Era un regalo a los lectores, esto que era una cosa como muy extraña en ese momento. Había bocetos, había ilustraciones alternativas, había 2 prólogos, había, bueno, un poco todo lo que adornaba y lo que complementaba la obra. Y ya para subirnos ya del todo a la parra, pues lomo de tela con letras doradas, porque como es un clásico, pues oye, que se note, ¿no?, que es un clásico. Entonces, claro, si comparas esto con el tipo de edición súper espartanas y súper austeras que hacía Tutain a nivel comercial, de lo que eran las recopilaciones de las historias, hay un salto exponencial brutal, ¿vale? Que es escalón a escalón, evidentemente, pero que también evidentemente era una tendencia, una necesidad de ir en esa dirección. ¿Ya era Andrés Hispano el redactor del desde el principio? No, era desde el principio, en Totem ya estaba. Que luego hizo un libro de David Lynch. ¿Lo ha traído? El libro de David Lynch lo edité yo. De Andrés Hispano, sí. ¿Y qué tal? La colección la edité, era mi colección. Ya, pero ¿eso qué tiene que ver, quiero decir? A ver, esta es otra de las historias. En el momento que yo estaba ya, entre comillas, triunfando en el sentido que podía vender, hay otro tema importante, y es que todo esto iba en paralelo, cosas que han salido hoy en las diferentes también conferencias, en empezar a vender a nivel internacional. Es decir, lo que te hacía fuerte no solamente era que publicabas cada mes y los lectores no te abucheaban cada mes, sino que después podías sacar tu versión compilada y se vendía y se reeditaba, y encima lo que estabas vendiendo aquí lo vendías, empezabas a venderlo en diferentes países, ¿vale? Y de repente yo tengo ediciones pirata del álbum del hombre que ríe en griego. Una alumna de Erasmus luego en la universidad me vino con una edición en griego que dije, ¿dónde lo has sacado? Lo he comprado. Era Totain que no te lo pagó, no te desvuelves. Sí, entonces pues bueno, puedo ver El hombre que ríe en griego, evidentemente sin haberlo cobrado, sin haberlo autorizado, pero existe, ¿no? Y entonces se vendió en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, se publicó en el Heavy Metal. Bueno, es esa expansión que te permitía de alguna manera afianzarte en el mercado. Y estabas muy adelantado, porque te lo comentaba ayer, que me leí un libro el otro día francés que se llama, que está muy bien, Literatura y bande dessinée, literatura y cómic, y en el apartado literatura, adaptaciones, hablan de este libro, de El hombre que ríe. Son franceses, imagino, son como alemanes, te tienen que, para decir qué bueno es, primero te cortan la cabeza, pero está bien, lo recuerdan, cosa que es muy importante en el mercado francés, donde no se recuerda nada al mes siguiente. Y lo que te comentaba también, o lo que os comentaba, que esa posibilidad de tener de alguna manera una editorial o varias editoriales trabajando a favor de obra, a favor de riesgo,
que eso siempre me ha acompañado tanto en Tutain como luego cuando tuve que pasar con Glenat, con Joan Navarro. Y cuando pasé con Joan Navarro, una de las opciones que tenía fue inventarme una colección que también nadie me había pedido, una colección de libros de cine, que tenían que ser los mejores de libros de cine sobre autores contemporáneos de los que no había bibliografía en castellano, y eran libros de 500 páginas con 2.000 ilustraciones dentro de cada libro, y hechos por los mejores, entre comillas, especialistas a fondo perdido que se podían conseguir. Entonces los 3 primeros fueron Tim Burton, los hermanos Coen y David Lynch. Los 3 amigos que nos repartimos esos libros, yo me quedé con los hermanos Coen, hice el volumen de los Coen cuando los Coen ni los críticos en aquel momento los respetaban todavía, o sea, me quedé en el Lebowski, además imaginaros que es primera filmografía, y Andrés Hispano hizo el libro de David Lynch, que es el que le venía como anillo al dedo, y que supervisé, lógicamente, de principio a fin las 500 y pico páginas que tenía. ¿Y qué te pareció? El libro me parece una absoluta maravilla, además sigue siendo un libro de referencia, un libro de culto y un libro que está ultra citado en todos los estudios que hay sobre David Lynch aquí y sobre todo en órbita anglosajona, está eternamente citado, porque es un libro muy, muy, muy brillante. Se acabó Tutain. Sí. Esas cosas que eso todavía es de la época Tutain, ¿no? Las cortas. Sí. ¿Y esto cómo fue que te lo hizo 5? Porque Tutain de repente pasó con 5. Con el señor Cadena se alió. Tutain tuvo que cerrar como editorial y entonces seguíamos publicando. Sacó el Comics Internacional, si no recuerdo mal, lo sacó ya, pero con 5. Y entonces... Tutain Comics. Lo que se llamaba, ¿no? No. Sí. Era el Comics Internacional. La siguiente versión. Y entonces, después de la sobredosis que yo había tenido de esfuerzo y de dejarme la piel y la emoción con El hombre que ríe, por el mismo planteamiento que comentaba antes, como cada mes tengo la mala costumbre de pagar las facturas y de comer y de todo ese tipo de historias, pues entonces tenía que inventarme algo para tener periodicidad y cada mes poder entregar algo. Entonces me inventé, volví un poco a los orígenes de las historias de ciencia ficción puras y duras y me inventé el concepto del marketing utopía, que en el fondo era una especie como de momento de barbecho, porque en marketing utopía la idea era no todos los meses voy a poder publicar, estaba en ese momento haciendo la tesis doctoral, estaba dando clases en la universidad, es decir, pluriempleo a lo bestia, y tenía que seguir manteniendo esto vivo. Entonces ya la cabeza no te daba para más, y lo que hacía era cada 2 meses, o sea, cada mes, tenía un mes de entrega, que en vez de entregar una historieta completa, entregaba una ilustración que era como un anuncio, ¿vale? Era como un anuncio fake, que era, pues bueno, se convirtió en el estandarte del álbum. Entonces eso me daba tiempo para pensarme una historia con más tiempo y solamente dibujaba una página en ese mes, en agosto, por ejemplo, y en septiembre dibujaba una historia de 8 páginas. Volvía a quedar en barbecho y de esa manera iba compensando y me iba permitiendo también experimentar, porque esto es otra de las cuestiones que para mí fueron fundamentales. Es decir, yo en todos los libros lo que he tenido siempre ha sido la obsesión de no encasillarme y de jugar y de experimentar y de saltar de un estilo a otro, de plantear técnicas, cambiar de biorritmo, o sea, no sé si es bipolaridad o qué puede ser, pero bueno, una historieta me podía salir súper nostálgica y la siguiente ser humor negrísimo, casi insoportable, y otra súper grotesca y otra con sátira política, es decir, era como ir saltando. En una podía tener una planificación mucho más operística, en otra más cinematográfica, en otra más un experimento casi de página a nivel casi semiótico de cómic, o simplemente una experimentación gráfica. Y eso me permitía el ir saltando de unos temas a otros. Hoy lo comentaba con Pera, por ejemplo, una historieta que fue una limitación, que fue Edipus, que cogí y dije, quiero hacer una historieta solamente en amarillo y con tinta lila. Y la hice. O sea, de principio a fin. Entonces hice una planificación más exhaustiva que en otros casos, donde podía tener las páginas, iban más flotando la planificación. Hice una retícula como una métrica muy sostenida e inamovible, y a partir de ahí empecé como clac, 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 a generar
una historieta, pues a partir de lo que era simplemente pues una especie de limitación, de esconder el resto de herramientas y quedarme con 2 herramientas a ver cómo resolvía aquello con esas pocas herramientas. En la narrativa sí que hay un avance cuando vas contando que estás en el aire de los tiempos en aquel momento, porque por ejemplo esto, hasta que los cómics de superhéroes bien hechos de los años 80, o sea, los 2 que has citado o los que trabajaba Miller con Sienkiewicz, hacía esto. Es decir, empezó aparte del monólogo interior que ya estaba inventado, pero a separar las frases, o sea, a puntuar, a separar las frases. Y tú lo pillas enseguida, eres de los primeros que dices... Ya lo había hecho antes, o sea, muchos experimentos de los que aquí de alguna manera los pasé a limpio, eran cosas que habíamos hecho ya, yo y muchos más en la facultad, ¿sabes? Como experimentos narrativos. Lo que pasa es que esos experimentos en aquel momento no tenían salida, no tenían visibilidad. Es decir, de hecho, una de las cosas que queda pendiente es un libro de cosas inéditas donde hay mucho experimento precisamente de aquella época, que son ya cosas de este estilo, más pretenciosas, si queréis, pero que de alguna manera, cuando yo vi que de repente mis admirados Sienkiewicz o Frank Miller y demás se lanzaban a hacer determinadas cosas que yo ya había intuido o que estaba haciendo en paralelo y demás, dije, es el momento evidentemente de readaptar este tipo de jugada, ¿no? Entonces el juego prácticamente era siempre el mismo, es decir, no limitarte ni para descubrir cosas nuevas ni para seguir empleando cosas que habías intuido pero que habías planteado de una manera más tosca en principio. Porque esto está buscando otro lector ya, quiero decir, sí. El lector que empezó en el 1984 y que yo que sé, entendía perfectamente toda la época Warren, ese tipo de página, esto ya es otra historia. Es decir, solamente que aquí mezclas 200 tipos de collage y como narras y descompones las páginas y bla, 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 al ese lector esto le tenía que chocar como... Sí, pero enloquecido, pero te iban siguiendo. El gran experimento fue Soul. Soul fue donde nos la jugamos realmente. Uno de los mayores elogios que nos hicieron fue un chaval de instituto que con muy buena intención dijo que sus amigos no entendían nada de Soul, que a veces era difícil entender, ¿vale? El desorden, el puzzle narrativo que era, ¿vale? Y que él y con sus amigos lo que hacían era comprarse 2 ejemplares de la revista, lo recortaban y lo intentaban componer para intentarlo ordenar cronológicamente para entenderlo bien, ¿vale? Eso me pareció brutal, o sea, dije, o sea, un lector, yo estoy forzando la máquina, ¿vale? Seguramente con mucha pretenciosidad, pero me estoy encontrando con un lector que quiere jugar a eso y que me permite el juego y que permite de alguna manera que se siente estimulado por algo que en el fondo es un desafío, pero que todos sabemos que hay libros que se pueden leer rápido y tal, y hay libros que merece la pena leerlos despacio, dedicarles tiempo, deconstruirlos, desmontarlos, volverte a enfrentar a ellos, intentar pues bueno, jugar a lo que el libro te propone, ¿no? A los autores no siempre nos sale eso bien, pero en mi caso el juego era... yo creo que yo transmitía la misma pasión que yo tenía para hacer las cosas. El lector de alguna manera lo esperaba como el lector, hablo en general, el lector, que es el rollo, el lector modelo, ¿no? El lector hipotético que yo tenía aquí en el hombro con el que yo discutía y decía, ya verás, este mes igual no entiendes nada, pero a ver qué te parece, ¿no? Y con ese lector Pepito Grillo que tenía aquí, yo podía de alguna manera negociar a ver hasta dónde podía llegar. A mí lo que me obsesionaba mucho siempre era el cambio de registro. Es decir, de hecho, cuando mi cómic favorito a nivel de desafío, que es lo que pasaríamos al final, sería Museum. Para mí Museum fue el llegar al top de lo que yo era a nivel, entre comillas, profesional, ¿vale? Porque era... todas mis neuras, todas mis fobias, mis filias narrativas, plásticas, estéticas, de géneros, de mezcla de géneros y demás, meterlas en un sitio que fuese absolutamente cartesiano, porque Museum salió de una manera muy cartesiana como estructura, pero que al mismo tiempo eso me permitiese una libertad absoluta y que el biorritmo en cada mes respondiera a rellenar un contenedor súper específico, súper inamovible, por decirlo de algún modo, ¿vale? Un corsé aparentemente muy, muy fuerte, pero que al mismo tiempo permitía que ese corsé me daba una libertad creativa absoluta, ¿vale? Y de repente había capítulos que eran súper depresivos y había capítulos que era
parecía humor negro vía Bruguera, y había algunos que eran hasta, bueno, escatológicos directamente, ¿no? Y podías permitirte jugar con eso, pero al mismo tiempo respondiendo a una especie como de patrón o de sí, como de red que te acogía y que al mismo tiempo era la posibilidad de volverla a cambiar. Y siempre con experimentos de ese estilo, muy cartesianos por un lado. Por ejemplo, el decidir qué color era el dominante en cada capítulo, fue como una previa, pero que al mismo tiempo se me permitiera libertad creativa para, si me quería poner más pictórico o más esquemático, que el capítulo permitiera ese cambio de registro. Era un poco ese biorritmo extraño que me necesitaba imponerme. Oye, como siempre es una pesadez, supongo, pero a mí me gusta ponerme un poco pedagógico, pues que han pasado 30 años y ya los que nacieron después de que empezásemos no tienen por qué saber la historia del cómic en España, que más que de los autores es de los editores. Este está publicado en Glenat. Por eso antes te preguntaba, ¿5? ¿Qué pasó? Pues 5 pasó una absorción. Sí, pero Musón empezó a publicarse en 5. En 5. Pero quedó el capítulo último. Está editado el libro por Glenat. ¿Qué pasó? Eso. Pues simplemente que Tutein no pudo mantenerse con la relación con 5, no la pudieron mantener más. La revista terminó cerrando, Comics Internacional, en la edición de 5, y se quedó el último capítulo de Museum pendiente. Entonces iba a ser el primer libro mío, que no iba a poderse compilar en las 48 páginas oficiales que tenían en aquel momento todos los libros dentro del mercado, y porque iba a faltar una historieta. Entonces Joan Navarro montó la editorial, el Viñetas, Glenat España, y me dio la opción de sacar directamente el libro con la historieta inédita, que él la produjo para que yo la pudiera terminar, esas 8 páginas, y fuera la historieta final que cerraba el círculo de Museum. Y entonces salió el libro, salió el álbum. ¿Y cuál fue la respuesta? El feedback que estaba recibiendo en la revista se notaba, porque te ponían en las cartas, o comentaban, o hacían la autopublicidad y tal, ¿no? Pero claro, cuando sale un libro, sale un libro. ¿Cómo recibía? Aunque hubo revista una temporada, Viñetas y tal, bueno, el libro se tiene que defender solo. La diferencia entre la revista es que es cultura popular, está en kiosco, están las cartas de los lectores, lo que tú decías antes que era el pre-internet y tal. Pero el libro es el libro. Ahí se pone ahí, este libro, bueno, no llegaba a las librerías generalistas como ahora, pero bueno, tenía que defenderse en medio de ¿qué respuesta? ¿Obtuviste respuesta o feedback de los lectores? Sí, bueno, eran las ventas y las reediciones. Es decir, que la posibilidad de, por ejemplo, esto me ha pasado de las diferentes ediciones en casi todos los libros, he podido permitirme el lujo de hacer reediciones. Es decir, la primera edición de Tutein, del hombre que ríe, no tiene nada que ver con la edición que hicimos con Glenat, que fue un planteamiento muy distinto de portada y demás. Rollo Casterman, bueno, era un rollo más francés, más... Buscaba el salto a Francia con vuestros productos. Es que no, es que con Tutein ya vendían directamente en Francia. Es decir, a nivel internacional todos los libros tenían ediciones. Es una de las cosas que hemos recuperado precisamente en las reediciones, ¿no? El recordar todas las ediciones que tenía cada uno de los libros que había salido y ver que había pues diferentes portadas y diferentes traducciones de los títulos más o menos en diferentes países, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, ningún problema. Es decir, Museum ha tenido diferentes reediciones en la propia Glenat, es decir, está en la colección Futurama. Empezamos con que yo consideraba que era una portada que había quedado muy fea con estas letras y demás, fue como muy inmediata y en cuanto se agotó hicimos una segunda edición con portada completamente distinta, un poco con la idea esa de ir mejorando el producto de principio a fin. Esa era un poco la idea. Y el feedback era directamente las ventas. Es decir, tú ibas al Salón del Cómic y te pegabas 3 horas firmando a los compradores, a los fans, a los seguidores de mi obra, y era increíble el feedback tan maravilloso que había con la gente.
Es decir, el hecho de que me perdonases o me perdonaseis todas las veleidades y todos los experimentos y todas las imposturas, y que la gente estuviese muy, muy contenta y muy cómplice de los experimentos o de las locuras que hacía el señor de Felipe en determinados momentos, ¿no? Eso era como muy emocionante y se ha mantenido. De hecho, la reedición de toda la obra fue un proyecto en el que yo no creía. O sea, yo dije, bueno, yo cerré el Alvarito hace 30 años y ya nadie se acuerda de mí, y de vez en cuando me encuentro a alguien en San Antonio, en el mercado de San Antonio, en segunda mano y tal, y algún dibujante, me influiste mucho, cosas de este estilo, pero batallitas, y de repente la editorial, bueno, ECC en su momento... Pero un segundo, eso vamos luego. Es que estaba mirando esto y joder, ¿cómo es? Bueno, este libro costaba 1.450 pesetas. Y luego hay en los textos, en la contraportada, en los paratextos, que se llaman ahora, dice, es curioso, dice, sus obras se han publicado en toda Europa y ha sido, en los últimos años, el eterno nominado a los premios del Salón de Barcelona. Esto es una cuña. Eterno nominado. No, es que además fue verdad. O sea, yo llegué a competir con 2 obras contra mí mismo y perdí. El Salón del Cómic era ya como un running gag de estos, que hubo un año además que me parece que ganó Gallardo con una reedición. Y yo estaba compitiendo al mismo tiempo con, no sé si era Marketing Utopía y El Hombre que Ríe, compitiendo, y los colegas y la propia editorial, no, este año seguro que te lo dan. Pues no. Y fue al final con Museum donde gané el premio del Salón del Cómic. Ya con este apuntado atrás era ya complicado no dártelo. Pues venga, es genial. Me parece una decisión editorial súper buena, ¿eh? La editorial fue, o sea, fue Joan Navarro el que decidió esa contra. No, pues está clarísimo, ¿eh? Está muy bien. Esto también forma parte del libro y de su historia, ¿no? Sí, Ese tipo de cosas. Oye, aquí dice otra cosa al final. Actualmente está realizando la serie Black & Decker para la revista Viñetas. Black & Decker. Vale, Black Decker fue el hecho de desaparecer Tutén definitivamente y de repente encontrarme que no había revistas, revistas. Navarro sacó Viñetas y era un poco el último intento de una revista que tuviese periodicidad mensual y estuviese en el kiosco y que mantuviera un poco la lógica de lo que para nosotros era la forma de vida que conocíamos, porque claro, el planteamiento es que de repente todo ese mundo desapareció de la noche a la mañana. Es decir, los que nos dedicábamos a esto de forma profesional en aquel momento, calculábamos lo que queríamos ganar al mes en función de las páginas que te compraba cada revista y lo que te pagaba cada editor por cada página, directamente. Era tu forma de calcular, digamos, la ganancia, el debe y el haber. Entonces, en el momento que desaparecen las revistas, desaparece esa periodicidad y, todos lo sabéis, los que sois autores, precisamente los que os dedicáis, por ejemplo, a la novela gráfica, no tiene nada que ver el tipo de contrato que se hace ahora, en el que tú pactas un precio global por a lo mejor una novela que tiene 400 páginas. ¿Vale? Eso en mi época era impensable. O sea, en mi época cada página tenía un precio y un porcentaje para guionista y para dibujante o todo si lo hacías tú solo, y X número de páginas que se comprometía cada mes el editor a comprarte. Y a partir de ahí tú te montabas la historia intentando calcular que tú tenías vida durante 48 páginas, es decir, durante 6 meses, entregando 8 páginas cada mes. Ese era el cálculo vital que tenías. En el momento que desaparecen las revistas, ese cálculo vital desaparece de golpe, de la noche a la mañana. Es decir, ya no hay ventanilla a la que ir. Y lo que tienes que hacer es pactar de otra manera un tipo de contrato que te compromete a una obra de a lo mejor 48 páginas igualmente, pero que tienes que calcularla ya a plazo final de entrega y que como mucho te puede el editor dar un adelanto proporcional para que vaya, en aquel momento fue como una transición muy dura, para que vayas resistiendo, digamos, las entregas hasta el momento que has terminado de los plazos, pagar los plazos que debes en el contrato. Es un poco la idea. Así apareció Black Decker en el mercado, es decir, fue una idea de que el mercado al que ahora yo tenía que dedicarme era el mercado francés,
y que Glenat, evidentemente era Glenat Francia, la delegación de Glenat España. Ellos, por ejemplo, Museum estuvo nominada en Angoulême. Yo tuve una exposición, la misma exposición que me hicieron en el Salón del Cómic al ganar el premio, del Gran Premio del Salón, fue la exposición que se llevaron a Angoulême el año que estuve nominado por Museum, que no gané, evidentemente, pero el Museum ya estaba en el mercado francés y El hombre que ríe estaba en el mercado francés. ¿Qué es lo que faltaba? La gran saga. Entonces, lo que me planteó Navarro con Jacques Glenat fue, si tú quieres trabajar en el mercado francés y quieres mantenerte en esto, lo que necesitas es un personaje. Y un personaje que lo que implica es que tienes que hacer un contrato. De hecho, Black Decker nació como una trilogía. Iban a ser 3 volúmenes en los que se iba a desarrollar una especie de novela río durante 3 volúmenes de 48 páginas cada uno, donde iba a contar la historia de estos personajes. Entonces tú presentabas un proyecto como si presentases hoy en día una serie en Netflix, es decir, con unas miles de personajes, con unos desarrollos previos y demás, para generar una historia que tú no tenías ni siquiera escrito todo. Presentabas 8 páginas al principio, te lo aprobaban y entonces empezaba el proceso de entrega. Y de ahí a 1 año y medio o medio año, o el tiempo, la rapidez que tú tuvieras o la necesidad que tú tuvieras de cubrir, llegabas a la entrega final y por lo tanto ya podían generar el primer volumen. Bueno, al principio fue como una especie de salvado por la campana, ¿no? Cambia el mercado, pero ¿qué ocurrió? Que yo me encontré atado de pies y manos. Es decir, que lo que yo en Black Decker, o sea, lo que yo en las historias anteriores había tenido como una libertad absoluta, esto que decía de los biorritmos, de poderme adaptar y poderme reciclar y reinventar prácticamente cada mes en función de mis fobias y filias y paranoias, de repente me encontré atado de pies y manos que lo que tenía que hacer era asentar un estilo, comprometerme con una historia, comprometerme con una narrativa, comprometerme con un estilo único de principio a fin, en el que tenía muy poco margen de maniobra, porque la unicidad de toda la obra es lo que vendía, evidentemente. Es decir, eso era un tipo de historia, de narrativa, de estética mucho más conservador, mucho más profesionalizador, en cierta manera, pero para mí eternamente aburrido. Entonces aguanté Black Decker 1, más o menos lo aguanté. Black Decker 2 lo intenté tomar con renovadas fuerzas, pero cuando llegué al final me di cuenta que no, amigos, que esto, lo siento mucho, pero que por aquí yo no podía jugar, que me estaba asfixiando, que lo sentía en el alma, que evidentemente no habría nunca un Black Decker 3, sí, nunca, y que iba a quedar incompleta, pues como las sinfonías de Schubert y cosas de este estilo. Es decir, lo siento mucho, pero hasta aquí hemos llegado porque era una cuestión casi de vida o muerte a nivel autoral. Y directamente bajé la persiana y me dediqué a otras muchas cosas, igualmente creativas, no tan divertidas y tan fructíferas con el tiempo, como puede ser el tema del cine y demás, la docencia, donde no he dejado nunca. O sea, me jubilaré siendo profesor universitario y pasándomelo muy, muy bien dando clase y dando la chapa a los alumnos. Pero la parte creativa la derivé a temas de cine y televisión. También de repente descubrí que, aunque eran mucho más suculentos aquellos mundos, no tenían el glamour y la libertad creativa y el estímulo que tenía esto. Y pues bueno, durante casi 30 años he estado escondido. Pero en la última página del segundo, es que esto de ver los libros fascina, porque te encuentras ahí cosas por todos lados. En la última página tienes una dedicatoria y un agradecimiento. No te voy a preguntar por la persona de la dedicatoria, pero sí por la del agradecimiento, que es a Jordi S. ¿Quién era Jordi S.? Pues es un fantasma del pasado, Jordi Sánchez Navarro. Ya. Pues no, quería saberlo porque como sé con muchas admiraciones y esto, pues vaya. Entonces nada, de repente el arte de la fuga, te vas a otros mundos que, como tú mismo dices, son más... Esos mundos los había transitado ya. Antes, claro, porque la carrera, luego ya fuiste profesor. ¿En algún momento compartías ser dibujante de cómic con la enseñanza? ¿O? Sí, prácticamente desde el principio. Uh-huh. O sea, yo llegué muy tarde a la publicación. O sea, yo estaba ya en la carrera en 5 años en aquel momento. Yo en cuarto de carrera es cuando empecé a publicar profesionalmente. Entonces casi, incluso era como una especie de... Había editores que me habían dicho directamente que me dedicase a otra cosa, que esto no era lo mío.
O sea, yo había rastreado todas las editoriales con mi carpetita debajo del brazo, con toda la humildad del mundo, y me habían dado la patada en el culo en todas y cada una de ellas, ¿vale? Hasta que de repente Tutein, que de hecho Tutein, la primera historia que me publicó fue una historia sobre Lovecraft en la revista Creepy, y la revista cerró al mes siguiente. De hecho, han cerrado todas en las que trabajaste. Sí, pero eso no es una anécdota, es real. Es decir, yo he ido cerrando, la última ha sido de CC, que ha cerrado después de hacer la reedición, y además el trabajo con ellos ha sido maravilloso, pero la realidad es esa, que de repente ECC terminó. Igual es la maldición de Blackacre 3. No lo sé, hay varios editores en el público, o sea que ya sabéis. No, ahora ya que casi no nos queda tiempo, siempre es bueno hacer alguna broma, porque si no todo es y acabé y 30 años y tal. Pero de repente hay interés por volver a publicarte y te publican mucho mejor. Ya brevemente, porque no nos queda tiempo, ya os dije que una hora no iba a dar para nada. ¿Por qué decides que sí? ¿Por qué decides volver a hacerlo? ¿Y por qué cambias cosas en los libros? No técnicamente para mejor, sino que metes cosas. A mí me habían propuesto una editorial muy gorda, muy grande, muy buena, muy brillante, el hacer una reedición de toda mi obra, ¿vale? Y dije que no, sencillamente porque la propuesta era hacer una especie como de retapado, un gran tomo, y yo dije que no por una sencilla razón. Es decir, yo me había currado una obra en la que cada libro tenía una identidad y tenía como un juego conceptual, incluso de diseño, súper particular. Entonces no me parecía que... No era como hacer un recopilatorio con todos los respetos de Torpedo, para entendernos, ¿no? Que de repente dices, pues Torpedo en 2 tomos de 500 o 600 páginas cada uno, y me parece coherente, ¿no? ¿Cómo se les llama? Los integrales. Los integrales, o los jumbos, o las versiones estas gigantescas, ¿no? Las versiones absolutas. Y yo dije que no. Entonces luego vino ECC, hicieron 2 intentos, y en el segundo intento me convencieron, porque yo les dije una cosa muy sencilla. Yo no quería, es decir, yo lo primero que tenía, no había vendido un original en la vida, y tenía todos los originales desde hacía 30 años escondidos en un arcón, que yo no sabía lo que podía haber allí, si de repente abriría y sería como el arca perdida, que se desmoronaría en polillas y en polvo eterno, o si los originales estarían bien y se podría llegar realmente a reeditar sin tocar nada, que fue lo que ocurrió. Estaban impecables, absolutamente impecables, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que sencillamente di la opción de vamos a reeditar con 2 condiciones. Tenemos que crear una obra que sería la que yo como coleccionista me compraría. Es decir, a mí no me interesaba volver a la palestra, aunque fuese un poco en diferido por delegación, a través de las reediciones, sencillamente para, entre comillas, sacarle el dinero al mismo lector de antes, al completista de antes, o a las nuevas generaciones venderles una cosa con un envoltorio nuevo. Yo quería hacer una edición crítica, ¿vale? Y la edición crítica implicaba desde reformular determinadas cosas en clave absolutamente contemporánea, ¿vale? Por ejemplo, en Soul retocamos incluso viñetas que las habíamos hecho con tecnología 3D del momento y las reformulamos cómo se deberían hacer hoy en día, o cómo se hacen hoy en día, ¿vale? Para que no nos pase un poco lo que pasa con algunas películas de ciencia ficción, que cuando ves los monitores, en Alien, por ejemplo, no dices, es como Atari, ¿no? Es como vintage absoluto, luego lo puedes reivindicar, pero se ve ese tipo de defecto. Y más allá de eso, sobre todo, lo que era poner en valor determinado material que era inédito. Es decir, a mí me interesan mucho, por la parte lógicamente pedagógica mía, todos los procesos de trabajo. Es decir, me interesan más los making of de las películas buenas que las películas buenas, ¿vale? Y me interesa mucho más el anecdotario del que yo puedo entender o que yo puedo aprender que simplemente la obra terminada. Entonces esa obsesión me llevó a revisar todo el material que había pendiente de ver la luz y introducirlo dentro de los diferentes volúmenes como un valor añadido, como una edición. O sea, yo soy de las típicas personas, decía antes lo de Taxi Driver o de Apocalipsis Now. O sea, yo me seguiré comprando Apocalipsis Now hasta el día que me muera, cada vez que saquen una edición, no porque saquen una portada diferente o metálica, sino porque los extras o el material extra que me añaden tiene interés para mí, para seguir reinterpretando, releyendo y reorientando mi asimilación de la obra. Y ese fue el criterio que seguí de principio a fin con cada uno de los libros. Fue un trabajo de edición brutal, súper bonito,
Fue súper duro el ver que CC cerraba, insisto, no ya por cuestiones puramente ya editoriales, sino por la gente con la que había trabajado, con David Fernández, por ejemplo, que era mi editor, que trabajábamos online generando el diseño de cada libro y cada negociación, volver a rotular, elegir tipos de rotulación, corregir errores de determinadas viñetas. O sea, fue un trabajo de orfebrería, de alguna manera, por respeto a los potenciales lectores, es decir, que los que ya tenéis la obra, si os la compráis, no penséis que estáis comprando lo mismo. Yo a este señor le riño porque me dice, no, esta es la buena. No. O sea, la buena es la edición nueva, lo siento. Miradla aunque queráis en una biblioteca, no digo que la compréis, o sea, no es una cuestión no de... la hay, no la podéis comprar. Es una biblioteca pública, la consultáis, pero que la idea es que evidentemente hay un plus en la edición y hay un plus en la idea de intentar mejorar e intentar poner en mayor valor todavía aquello que creo que todavía sigue siendo, o por lo menos así me lo ha manifestado la gente, que sigue teniendo cierto sentido. Absolutamente. Y hemos llegado al final de la hora. Agradecerte que hayas tardado tantos años en volver, no agradecerte que hayas tardado, sino que hayas vuelto, que ya sabes que lo intentamos previamente. Y bueno, darte las gracias por estar aquí. No le pregunto si va a hacer algo nuevo, porque yo lo sé, pero no quiero daros la respuesta. Así que volverás y te damos las gracias por todo, con este aplauso que te van a dar a esta gente. Muchas gracias, hermano.